Protección con dignidad. Protección con dignidad. Conductor si no habla bien el castellano. Alguien renuncie a ejercer determinada profesión no tendrá validez. Y que nadie está encima de la ley. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tenles paciencia. Con sus derechos no se juega. Hace valer tus derechos. De Derechos Humanos hace valer tus derechos. Valer tus derechos. Humanos hace valer tus derechos. Nacional de Derechos Humanos hace valer tus derechos. Para defender a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Derechos y hazlos valer. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos con las víctimas. Jurídica y atendemos quejas de manera confidencial. Contra el abuso del poder, la CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. 15-2000. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Se defiende y promueve tus derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. De los niños. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los de la CNDH son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH defiende y protege tus derechos. La CNDH defiende y protege tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH ha cambiado. Está cambiando ahora mismo. Bienvenidos a la celebración de la CNDH. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 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 Es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH, 25 años junto a ti. A la CNDH, 25 años junto a ti. 25 años junto a ti. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trata de personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trata de personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De la trata de personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apariencias. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Trata de personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Trata de personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 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 NDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las familias y por la diversidad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 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 Nacional de Prevención de la Tortura. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El poder de la gente. 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Es nuestra fuerza. En México cabemos todos. CNDH. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 29. México siempre será tu casa. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Defendemos al pueblo. Defendemos al pueblo. Hazlos valer. La audiencia, tener también propia voz. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es parte de nuestra historia, identidad y libertad. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. 3. En la CNDH defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. En la CNDH defendemos al pueblo. En la CNDH defendemos al pueblo. Días del año. En la CNDH defendemos al pueblo.
días del año. En la CNDH defendemos al pueblo. 35 días del año. En la CNDH defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Una cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Discriminación. En la CNDH defendemos al pueblo.